Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más a su canal Apología Adventista, cuyo objetivo es que nosotros podamos conocer más de la palabra de Dios. Damos la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que están pendientes del material que suben a este canal, y también queremos invitar a nuestros amigos que aún no se han suscrito al canal que puedan suscribirse y así poder activar las notificaciones, comentar, dar like a los videos. Esto sirve para que esta comunidad pueda crecer y así podamos llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo con la verdad presente. Así que, hermanos y amigos, en primer lugar queremos glorificar el nombre de nuestro Dios, ya que por su misericordia y por su gran amor nos permite poder hacer uso de este medio y poder llegar hasta ustedes con la verdad presente. En este estudio, hermano, queremos profundizar sobre el quinto sello. Así que les invito a que busquen sus Biblias, que se pongan cómodos porque vamos a hacer un exégesis del quinto sello. Así que vamos a orar como siempre lo hacemos, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que ese don maravilloso que Dios ha prometido a su iglesia nos conduzca a la verdad. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, engrandecido y glorificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites en esta ocasión poder llegar a todos los lugares a través de la tecnología con la verdad presente. En este momento que vamos a predicar tu palabra, rogamos el Consolador, la presencia de tu Espíritu Santo para que nos guíe la verdad y que santifique nuestro corazón y nuestra mente. Bendice a nuestros amigos que van a escuchar este mensaje, ellos sean edificados, puedan crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Danos discernimiento, danos sabiduría para que podamos interpretar correctamente tu palabra y no cometamos errores de interpretación. Gracias te damos, Señor, no porque lo merezcamos, sino los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ok, mis amigos y hermanos, queremos hacer un análisis profundo sobre lo que significa el quinto sello. Queremos analizar desde una perspectiva profunda y exegética qué son o qué representa las almas bajo el altar. Para eso, hermanos, queremos hacer una introducción. En los estudios anteriores explicamos en una forma catedrática y exegética lo que significa el término alma o el vocablo alma. Estudiamos de que el término, el vocablo alma, es un vocablo hebreo que en el hebreo es nefesh y en griego suje, que se traduce como persona, ser viviente, alma viviente o vida. Y este término se le aplica algunas veces, o en la mayoría de casos, a los animales, porque son seres vivientes. Cuando se usa en Génesis 2:7, el término ser viviente es nefesh, cuando se refiere al hombre, y fue el hombre un nefesh, un alma viviente. Ahora bien, la Biblia enseña de que los muertos están inconscientes en el polvo de la tierra hasta la resurrección, cuando Cristo regrese con poder y gloria. Los muertos yacen en el polvo de la tierra. Vamos a ver algunos textos bíblicos que lo demuestran. Salmo 6:5. Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol. La palabra Seol o el término Seol en el hebreo es el lugar de los muertos, el equivalente en el griego a Hades. En el Seol, ¿quién te alabará? Es una pregunta. Sabemos de que el contexto, nadie. En el sepulcro, nadie te alabará porque están inconscientes en el polvo de la tierra. Noten cómo dice Isaías 38, versículo 18. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperan su verdad. Esto se llama paralelismo. Lo mismo se dice en diferentes palabras. El Seol no te exaltará, ni los que descienden al sepulcro, porque Seol es lo mismo que sepulcro, el lugar de los muertos. Los que descienden al sepulcro no esperan tu verdad. El siervo Job, en el capítulo 7, versículo 8 al 10 dice: los ojos de los que me ven
no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Esto pasa con la muerte, dejamos de existir. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol, o sea, al sepulcro, no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Si usted encuentra a un ser querido que se murió y se le aparece, recuerde de que no es su ser querido, sino que es el diablo. El diablo personifica a los muertos y se burla de los ignorantes de las Escrituras. La gente cree en fantasmas, en apariciones de la supuesta Virgen María, en extraterrestres. Son personificaciones de demonios, porque los muertos no suben. Los muertos están inconscientes en el polvo de la tierra. Ni su lugar le conocerá más, ya no volverá más a su casa el muerto. Ya no es su familiar que se va a aparecer, ya no es su ser querido que murió. Por muy buenos que hayan sido las personas, no están en el cielo ni en el infierno, hablando en el contexto como lo entiende el protestantismo. El infierno es un lugar donde están ardiendo. Según la Biblia, todos los muertos están en el sepulcro, en el Seol, esperando la resurrección final y que cada quien reciba su paga de acuerdo a sus obras. Noten como dice Job 14:12, así el hombre yace y no vuelve a levantarse, hasta que no haya cielo, no despertará, ni se levantarán de su sueño. ¿Qué más claro está este texto, hermanos? Los muertos están inconscientes en el polvo de la tierra. Ningún muerto ha recibido su paga aún. El sabio Salomón en Eclesiastés 9:5 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Nada es nada, nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. O sea que están inconscientes, no saben nada. Noten cómo dice Jesucristo, hablando de la resurrección de los justos y de los impíos, dividida por un intervalo de 1000 años. Juan 5, versículo 28 al 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos, no unos cuantos, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Esta es la primera resurrección que dice Pablo. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esta es la segunda resurrección que se va a llevar a cabo después de los 1000 años, dice Apocalipsis 20, 5 al 8. Ahora, claramente la Biblia enseña de que los muertos están en el sepulcro, porque cuando alguien muere, el alma dejó de ser, porque el alma es la persona, el ser viviente, vida o alma viviente. Cuando nosotros estudiamos estos términos correctamente, sin prejuicios y sin la perspectiva de la cultura griega o pagana católica, vemos el enfoque de los términos diferente cuando estudiamos la Biblia desde adentro de sí misma. La palabra alma, el vocablo, siempre se aplica a ser viviente, a personas. Hagan eso que yo siempre hago. Comparar versiones de Biblia, van a ver de que donde en un lugar se traduce como ser viviente, en otro se traduce persona o alma, y que en el griego y en el hebreo es el mismo término, nefesh y suje. Según la Biblia, hermanos, lo que vuelve a Dios no es la persona en sí, porque la persona cuando muere dejó de existir. Lo que vuelve a Dios es el aliento de vida, ese ruach, que en el griego es neuma, viento, ese aliento de vida. Noten cómo dice Eclesiastés 12:7, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ese espíritu es el ruach, el aliento de vida que Dios sopló en la nariz de Adán. Cuando el hombre muere, exhaló ese aliento de vida, vuelve a Dios, pero no es la persona pensante, no es el alma pensante, no es algo consciente que vuelve a Dios, sino que solamente es esa energía, ese soplo de vida que nos hace
mover. Es bien importante que aclaremos esto porque católicos y protestantes manipulan Eclesiastés 12:7 para enseñar de que en el cielo hay almas incorpóreas conscientes. Salomón no está hablando de eso. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. Es el inverso de Génesis 2:7. Ahora, es interesante que el apóstol Pablo tenía claramente el concepto de muerte y resurrección. Noten que los protestantes que usan textos de Pablo, donde Pablo aparentemente da a entender de que él quiere estar con Cristo al momento de morir, pero sabemos de que Pablo era un anhelo, eso lo dice Pablo en Filipenses. Pero el apóstol Pablo tenía claramente el concepto de muerte, sueño del alma, estar en el polvo de la tierra y recibir la paga en la resurrección, cuando Cristo venga por segunda vez con poder y gloria. Noten cómo dice Pablo, 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 al 8. Pablo está claro de este concepto. Pablo conocía perfectamente bien el estado de los muertos y la resurrección de los justos. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez cuando me muera. Negativo, el texto no dice eso. El cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuándo es que nosotros vamos a recibir la recompensa? Hasta en aquel día a los que aman su venida. Claramente, la Biblia es su propio intérprete. Siempre, hermanos, es importante que nosotros dejemos que la misma Biblia se interprete a sí misma. Un texto explica a otro texto. Haciendo esto como una instrucción, porque es importante dar claro que es el alma, dónde están los muertos, dónde están las personas y qué es lo que vuelve a Dios. Basándonos en esto como instrucción, ahora vamos a ver algo interesante. Según la Biblia, no lo que dice alguna iglesia, según la Biblia, la única forma para ir al cielo y estar delante de la presencia de Dios es de dos formas. Noten lo que estoy diciendo y quiero que se concentren en lo que voy a decir. La única forma de estar en el cielo delante de la presencia del Padre es de dos formas. Una es ser trasladado vivo al cielo sin ver la muerte, así como lo fue con Enoc y Elías, que no gustaron la muerte, fueron traspuestos vivos. Esto lo dice Génesis 5:24 y 2 de Reyes 2:11. Enoc fue traspuesto sin ver la muerte y Elías fue llevado en un carro de fuego al cielo. Dice 2 de Reyes 2:11 y Génesis 5:24. La otra forma de ir al cielo es a través de la resurrección. Para ir al cielo, un muerto tiene que primero resucitar. Ningún muerto va al cielo a menos que resucite. O sea que en el cielo no hay muertos, en el cielo hay vivos, porque Dios es Dios de vivos, no de muertos. Y una persona para estar delante del Padre tiene que ser a través de la resurrección. Así como Moisés, que murió y fue sepultado, esto lo dice Deuteronomio 34, 5 y 7, pero según la Biblia más tarde fue resucitado por el mismo Dios, porque aparece junto con Elías hablando con Cristo en el monte de la transfiguración. Eso lo dice Mateo 17:3. O sea que la resurrección de Cristo es la garantía de poder ir al cielo. Según la Biblia, también en el cielo están las primicias que resucitaron con Cristo y que más tarde ascendieron con Cristo. Esto lo dice Mateo 27, 51 al 53. Hubo un grupo selecto de justos que también resucitaron un poco después de que Cristo murió y resucitó.
y que más tarde Pablo lo insinúa en Efesios 4:8, que ascendieron con Cristo cuando Cristo ascendió en su ascensión. Pero estoy usando estos ejemplos para que noten y vean de que la única forma de estar en el cielo es a través de ser traspuesto vivo como Enoc y Elías y a través de una resurrección. En el cielo no hay almas inmortales. En el cielo hay personas vivas que quizás fueron llevadas vivas como lo fue Enoc y Elías o que fueron resucitadas en algún momento de la historia, así como lo fue Moisés y estas primicias que también resucitaron con Cristo. Ahora, alguien podrá decirme, hermano, pero ¿qué pasó con el ladrón en la cruz? También hicimos una presentación sobre ese texto, donde Cristo le dice al ladrón aparentemente, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es una mala traducción de Biblia. O sea que el griego, como no tiene signos de puntuación, eso se ha prestado para hacerse malas traducciones y que se pongan los signos de puntuación donde a los teólogos y los eruditos les parezca. En el griego tendría que decir, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. O sea, la coma tiene que ir después de hoy. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. O sea, Cristo estaba dándole la promesa en ese instante de que el ladrón estaría en el paraíso, pero sabemos de que el ladrón estaba pidiendo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, que el ladrón no estaba diciéndole a Cristo, llévame al instante de morir, o me quiero ir contigo al instante de morir. Eso es inconsistente y no puede ser apoyado con la Biblia, porque según la Biblia, Cristo no fue al paraíso al instante de morir, sino que fue al sepulcro, resucitó después de 3 días y estuvo con los discípulos 40 días. Eso lo dice Hechos 1:3. Estos son estudios importantes que debemos nosotros hacer para que haya una correcta interpretación de los textos. El ladrón estaría con Cristo en el paraíso y vemos de que será hasta cuando Jesús venga en su reino, porque eso era lo que estaba pidiendo el ladrón. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No acuérdate de mí o llévame al momento de morir y que mi alma sea inmortal. Tengamos cuidado, hermanos. Basándonos en eso, vamos ahora a analizar el quinto sello. Es importante hacer esta introducción para que pongamos la plataforma y el marco. El quinto sello lo encontramos en Apocalipsis 6, versículos 9 al 11. Este quinto sello se ha prestado a confusión y a malas interpretaciones por católicos y protestantes para sostener de que en el cielo hay almas inmortales, hay muertos debajo de algún altar. Inclusive escuché que este sacerdote Luis Toro manipuló esta cita para enseñar de que en el cielo hay santos y que estos son los santos que están intercediendo por los pecadores en el cielo. Hay que tener cuidado con estos indoctos que tuercen las escrituras. Vamos a hacer un análisis. ¿Cuál es el significado correcto del quinto sello? Que lo encontramos en Apocalipsis 6, versículos 9 al 11. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Noten que hay almas bajo de un altar que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, noten que están clamando diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Noten que hay almas que están clamando y dicen, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Qué significa esto? Que hay almas debajo de un altar y que están clamando. ¿Será que esto es literal? ¿Cómo es posible que en el cielo hayan almas clamando y gritando?
esto tiene que ser interpretado como algo simbólico, no literal, y que esta visión representativa significa algo, no como lo entiende el catolicismo y el protestantismo. Esto es una visión representativa y vamos a ver qué es lo que significa. Por lo tanto, cualquier intento de interpretación literal de esta visión rompe con la regla de interpretación bíblica. En el cielo no hay almas incorpóreas gimiendo debajo de un altar, porque el alma ya vimos que son las personas, el ser viviente, la vida. Todo esto es una representación gráfica y simbólica que representa algo que lo vamos a estudiar en esta ocasión. Ahora, es interesante que para entender este texto tenemos que saber de cuál altar se habla aquí y dónde está este altar. Muy importante esas dos preguntas. ¿Cuál altar es y dónde está ubicado este altar en esta visión? Si es en el cielo o en la tierra. Ahora, para entender esta visión, tenemos que hacer uso de donde Juan toma prestada esta referencia, y es referencia que viene del santuario. Lo que desconocen los protestantes y católicos que toman esta visión como algo literal es porque desconocen los principios de interpretación bíblica y lo que representa la simbología y la tipología del santuario hebreo. Más de 1000 referencias del Apocalipsis provienen del santuario, del tabernáculo. Por lo tanto, si usted desconoce los símbolos del santuario, va a cometer errores de interpretación como lo hacen los católicos y los protestantes. Por eso es que, hermano, yo he oído grandes herejías e interpretaciones erradas de protestantes sobre Apocalipsis, porque interpretan el libro de Apocalipsis bajo su propio esquema o su propia interpretación. No dejan que la misma Biblia interprete lo que significa el símbolo, porque desconocen los esquemas del santuario. Como dije, el libro de Apocalipsis contiene más de 1000 referencias que vienen del santuario, del tabernáculo. En el santuario habían 2 altares. Uno era el altar del sacrificio que estaba en el atrio. Pueden ver el mural que he hecho y he pintado aquí detrás de mí en la pared. Vemos de que el altar del sacrificio y del holocausto estaba en el atrio del santuario. También había el altar del incienso. El altar del incienso, este estaba en el lugar santo del santuario, cerca del velo que dividía el lugar santo, el lugar santísimo. Se le conocía como el altar del incienso. 2 altares en el santuario: el altar del holocausto que estaba en el atrio y el altar del incienso que estaba ¿dónde? Cerca del velo en el lugar santo, el velo que dividía el lugar santo, el lugar santísimo. La pregunta es, ¿cuál de estos 2 altares es y dónde está este altar? Porque aquí vemos almas clamando debajo de un altar. Y vamos a ver bíblicamente que este altar es el altar del holocausto que está en la tierra. ¿Por qué razón el santuario no tiene atrio? El santuario celestial no tiene atrio que esté en el cielo. El atrio del santuario celestial está en la tierra. Noten lo que estoy diciendo. Si el santuario que hizo Moisés era una copia del celestial, significa que el celestial también tiene atrio. Ustedes pueden ver eso en Éxodo 25, 8 y 9. Dios le dijo a Moisés: hazme un santuario conforme al modelo que te mostré en el monte. O sea que significa que el santuario celestial también tiene atrio. El problema es de que el atrio, el santuario celestial, no está en el cielo, sino que está en la tierra, donde vino a morir Cristo como cordero, porque en el altar del holocausto era donde eran sacrificados los corderos y los machos cabríos. Entonces, del altar que se habla aquí, en este 5º sello, es el altar del holocausto que está en la tierra. Porque vamos a ver lo siguiente, que en el altar del holocausto o de los sacrificios era donde bajo del altar
se echaba la sangre de los animales sacrificados. Noten cómo dice Levíticos 4:7. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto. Noten dónde se echaba la sangre. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto. O sea, se echaba allí la sangre que está a la puerta del tabernáculo de reunión. En el santuario hebreo, en el tabernáculo hebreo, donde se echaba la sangre al pie del altar, era en el altar que estaba en el atrio del santuario. Por lo tanto, este altar que Juan ve en esta visión es el altar del holocausto y tiene que ser que su posición está en la tierra. Significa entonces que estas almas están clamando en la tierra, no en el cielo, porque este altar está ubicado en la tierra, porque es el altar del holocausto donde se echaba la sangre de los sacrificios. ¿Están conmigo, hermano? Aquí vemos una llave que nos va a ayudar a interpretar qué significa que las almas están clamando bajo el altar. O sea que estas almas que ve Juan en esta visión no son almas que están en el cielo clamando y gimiendo como dicen los protestantes. El símbolo presenta que estas almas están en esta tierra gimiendo y clamando porque la ubicación del altar del holocausto está exactamente en la tierra, que es el atrio del santuario celestial. ¿Está conmigo, hermanos? Porque el texto dice, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahora, ¿por qué la sangre se echaba allí? ¿Qué significa echar la sangre al pie del altar del holocausto? ¿Por qué la sangre? Recordamos de que vimos de que la palabra nefesh, que es alma viviente, también se puede traducir vida. Sangre es vida, el alma es vida, la persona viva es alma viviente. Somos un alma, no es que tengamos un alma como dicen católicos y protestantes. Somos un alma. Usted, así como yo, somos un alma. Cuando morimos, dejamos de ser alma, dejó de existir. Sacándonos la sangre, dejamos de existir. Porque la sangre es vida, es el alma la sangre. Por eso es que Dios determinantemente había prohibido que se consumiera sangre en la ley hebrea, en el santuario. Esto lo dice Levítico 17, versículo 10 al 11, dice: si cualquiera, varón de la casa de Israel, o de los extranjeros que moran entre ellos, comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiera sangre. Era prohibido, hermanos. Y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está. Noten, la vida, el alma. Inclusive, algunos interlineales griegos traducen aquí la palabra vida como nefesh. Porque la vida de la sangre en la carne está. Y yo las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La sangre es la vida. En otras palabras, ¿qué significa entonces que hay almas clamando bajo el altar del holocausto? Esto es simbólico. Esto es una representación gráfica de algo que está pasando aquí en esta tierra, o de algo que pasó durante un periodo de persecución de estos mártires que pasó en esta tierra. Lo que estamos divisando en este quinto sello es una visión figurativamente simbólica para referirse a los mártires que murieron bajo la Inquisición papal de 1260 años. Se ve almas clamando, o sea, la sangre de ellos clama simbólicamente para hacer justicia, como la sangre de Abel, que clamaba también simbólicamente hablando para que se hiciera justicia. Esto lo vemos también en Génesis 4, versículos 9 al 10. Vemos cómo se usa la figura de que la sangre clama.
Una representación de que Dios está diciendo en su palabra que la sangre está diciendo simbólicamente que se haga justicia. Génesis 4, versículo 9 al 10 encontramos de cómo Caín mató a Abel. Y noten cómo se dice. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Esto no es algo literal que la sangre estaba hablando, la sangre no habla. La expresión, la sangre de tu hermano clama desde la tierra, es que la sangre estaba pidiendo justicia y Dios haría justicia. Y estos mártires que murieron bajo la persecución papal están pidiendo justicia, están clamando. La sangre clama por hacer justicia, así como la sangre de Abel clamaba por hacer justicia, así como esa sangre clamaba al pie del altar del holocausto. Esos animales clamaban por justicia, porque los animales no eran culpables del pecado. Quien tenía que morir por el pecado era el causante del pecado, y es Satanás en quien va a ser cargado la iniquidad de todos los hijos de Dios cuando sea aniquilado por completo después de los 1000 años. La sangre clama por justicia. O sea que en el quinto sello estamos viendo una representación gráfica y simbólica como los cristianos y los hijos de Dios que murieron bajo el poder de la Inquisición papal están clamando por justicia. Y eso es en la tierra, no en el cielo. En el cielo no hay almas inmortales. En el cielo no hay muertos clamando bajo un altar. Esto es simbólico. Y esto jamás lo van a poder entender los protestantes y católicos porque están emborrachados con el vino de Babilonia y peor aún, desconocen el santuario. Pregúntele a un protestante y un católico, mire, explíqueme, ¿usted conoce el santuario? ¿Cuántos altares habían en el santuario? Se van a quedar en la luna porque ellos son indoctos sobre estos temas. Ellos interpretan la Biblia a lo loco, como lo primero que se les viene a la mente, así lo tiran y lo interpretan. No conocen la disciplina y los métodos para poder interpretar un texto. Ellos son indoctos, si van a disculpar la palabra indocto significa sin conocimiento, iletrado. Claman las almas debajo del altar, es una referencia a cómo la sangre está pidiendo justicia, así como la sangre del justo Abel. Y noten cómo dice, Apocalipsis 6:11 dice, y se les dieron vestiduras blancas a estas almas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea que se va a hacer justicia. Y un ejemplo de la justicia que se va a hacer en respuesta a eso, vemos de que más adelante se ven las 7 trompetas, que es una prefiguración de los castigos finales de las 7 plagas. Las 7 trompetas fueron juicios parciales y estatales que cayeron sobre la Roma imperial y la Roma papal, que ambas Romas persiguieron a los santos del Altísimo. Pero según la Biblia va a haber otra persecución. Se les dijo, esperen un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también han de ser muertos como ellos. O sea que va a haber otra persecución por este sistema, como lo hizo durante la Edad Media. ¿Están conmigo, hermano? O sea, estas almas claman, o sea, simbólicamente la vida clama para justicia. Y Dios dice aquí que va a haber otra persecución por este mismo sistema. Esto, hermanos, ya lo hemos explicado en otras presentaciones, donde así como la Iglesia Católica persiguió a la Iglesia, a los santos del Altísimo, durante la Inquisición papal, va a volver a perseguir al final de la historia cuando a este sistema se le sane la herida de muerte y vuelva a levantarse los fuegos de la persecución. Ahí dice, va a haber otros mártires, hermano. Antes del cierre de la puerta de la gracia va a haber un tiempo de angustia previo donde van a haber muchos mártires y se tiene que completar un número. En Apocalipsis 13:13 se nos presenta que este sistema se le va a volver a sanar la herida. Significa que va a volver a perseguir. Dice, y vi una su cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Sanarse la herida significa que va a volver a perseguir a otros mártires que van a morir como los mártires que están clamando simbólicamente en el quinto sello. Noten cómo dice Daniel 11:44, hablando de este mismo sistema, pero con el nombre del rey del norte.
pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Hermanos, hemos explicado con la misma Biblia lo que representa las almas bajo del altar. Esto, hermanos, no es algo literal. Esto es simbólico, es una representación gráfica y simbólica de cómo la sangre de estos cristianos que murieron bajo la persecución papal claman por justicia. Pero Dios les dice, esperen un poco, porque faltan otros mártires que van a ser perseguidos como ustedes, para que yo haga justicia. Y saben algo interesante, hermano, según la Biblia, Dios va a hacer justicia de estos mártires que murieron, va a castigar a este sistema que persiguió al pueblo de Dios. Noten cómo dice la palabra de Dios aquí en Apocalipsis 18, versículo 6, hablando del castigo sobre Babilonia. Dice, dale a ella como ella os ha dado, pagarle el doble según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. O sea que Dios va a hacer justicia de a estas almas que están clamando. O sea que estos mártires simbólicamente están clamando por justicia. Dios va a hacer justicia de esta gran persecución que hizo este sistema. Inclusive el apóstol Juan divisó a esta ramera embriagada con la sangre de los mártires. Apocalipsis 17, versículo 6 dice, y vi la mujer ebria con la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Dios va a hacer justicia, así como lo hizo con el justo Abel. Dios hará justicia, hermanos, de todas esas persecuciones que ha hecho este sistema, de todas las persecuciones que ha hecho el diablo a través de todos los sistemas políticos y religiosos. Dios hará justicia, vengará la sangre de los mártires de Jesús. Y eso, hermanos, significa lo que dice Pablo, que Dios dice, mía es la ira y mía es la venganza, yo pagaré la retribución. Hermanos, espero que hayan entendido cuál es el significado exegético y correcto de lo que significa el quinto sello, especialmente las almas debajo del altar. Hermanos, tengamos cuidado con esos indoctos que están usando estos versículos para sostener de que en el cielo hay almas inmortales. Tengamos cuidado. Yo invito siempre, hermanos, que sean estudiosos, comparen texto, investiguen, vean los contextos, porque de lo contrario, hermanos, seremos engañados por estos falsos maestros. La enseñanza y la herejía de un alma inmortal carece de fundamento bíblico. El único inmortal es Dios. Y si en verdad hay personas en el cielo, es que una vez estuvieron muertos, pero resucitaron y están con Cristo en las mansiones celestiales. Y si nosotros estamos vivos y perseveramos hasta el final, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Y de esa manera también nosotros veremos a Cristo como Él es y estaremos delante del Padre. Pero no es que los muertos van inmediatamente al cielo. La única forma vimos de que para ir al cielo es a través de ser traspuestos vivos o ser resucitados. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que este material haya sido de bendición y podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Gracias por esta información. Glorificamos tu nombre porque tú eres un Dios que ha dejado claramente tu verdad en tu palabra. El problema es de que los indoctos tuercen las escrituras y tergiversan tu palabra para enseñar errores que contradicen otras partes de tu palabra. Danos discernimiento para que no caigamos en el error de los incautos y podamos siempre ser estudiosos voraces de tu palabra y ser verdaderos bereanos que estudiaban las escrituras cada día para ver si las cosas eran así. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque nos permitiste predicar tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.